unas definiciones para complementar la tarea que es correlación. Dice: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. A continuación vamos a ver el ejemplo que se resolvió en la plataforma, que dice: ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos. Según datos de Statley y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de tramo al Neurology, volumen 50, número 5. Y en los preguntas que son: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal del tamaño del cerebro y la puntuación de CI? La siguiente pregunta dice: ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Aquí están los datos: tamaño del cerebro, centímetros cúbicos, y el CI o coeficiente intelectual. Y aquí están las preguntas ya resueltas. Dice la número 1: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? La respuesta de esta pregunta es: no existe evidencia suficiente para determinar una correlación lineal del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. La pregunta número 2 dice: ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Y pues en este igual la respuesta es: no tenemos la evidencia suficiente para dar una respuesta a esta pregunta. Pues aquí están las gráficas de correlación de Pearson. Aquí está R, que es de 0.179, y la P, que dio 0.62 o 620. Y este lado nos marca el coeficiente intelectual. Y aquí está la gráfica de correlación de Pearson.
Y para generar la gráfica nos fuimos a estadísticas básicas, a correlación, y aquí solamente agregamos estos dos, no importa el orden en que los pongamos. Aquí elegimos gráfica de Pearson, aquí dejamos así como está porque el ejercicio nos marca el nivel de confianza, lo dejamos tal cual. Y esa fue la manera en que nos generó la gráfica. Me dice que fueron 10 datos, 10 filas. El tamaño del cerebro, centímetros cúbicos, coeficiente intelectual, .179. Y eso fue de esta gráfica. Es otra gráfica de dispersiones igual, muy parecida, pero esta es de dispersión por la línea que tiene atravesada. Para generar esto nos fuimos a gráfica de dispersión con regresión, y en esto sí ocupamos acomodar los datos en variable X. Pusimos este lado el tamaño del cerebro, la variable que se va a medir, en este caso el coeficiente intelectual, va en la Y. Aquí fue todo. Esa fue la manera que nos generó la gráfica de dispersión. Igualmente en cada punto que nos da información sobre el coeficiente intelectual, número de fila, tamaño del cerebro. Aquí este lado está el coeficiente intelectual, del lado de las Y, del lado de las X, el tamaño del cerebro. Esa fue la manera en que sacamos la gráfica esa. Y esta otra la sacamos con el asistente, que son gráficas ya más completas, nos da más información ya. Y para generar estas tablas, están, sé que esta nos da más información. Dice que existe una relación entre Y y X. Aquí nos dice que la relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro, centímetros cúbicos, no es estadísticamente significativa. Dice que la P es .05. Dice correlación entre X, Y y X. Dice que la correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, igualmente que la anterior. Y acá igual nos da la gráfica de línea ajustada.
banda gráfica de línea ajustada. Aquí nos dan más datos. Y básicamente lo mismo. Por aquí nos dice el tamaño de su muestra de 10 datos no era lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de fuerza de la relación, como el R cuadrado y R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa, se deben utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más datos. De esa manera fue que se determinó las respuestas a las preguntas, que no existe evidencia suficiente para determinar una correlación lineal. Pues creo que ese ejercicio sería todo. Pasando al siguiente ejercicio de correlación, que dice la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos de Gear Policy Institute. Y la pregunta dice: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Vamos a hacer la ventana. Hay música de afuera. Igualmente en este ejercicio están los resultados de CO2. Igual son 10 datos en fila, cada fila, temperatura en grados centígrados. Como respuesta a la pregunta, puse que el tamaño de su muestra de N10 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa, se deben utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. Igualmente hicimos la gráfica
gráfica de matriz CO2, vemos que R nos dio 0.892 y C nos dio 0.598, 0.974. Pues aquí está la gráfica de matriz. Así que R 0.892, pues igualmente para generar esto nos fuimos a estadísticas básicas, correlación, agregamos los datos, estos no importa el orden, correlación de Pearson, nivel de confianza le dejamos tal cual. Esa fue la manera como se generó esta tabla, la gráfica más bien dicho. Igualmente está la gráfica de dispersión, temperatura contra parte por millón de CO2. Aquí está la tabla. Esto para generar la tabla nos fuimos a gráfica de dispersión con regresión, y así fue como generamos, como damos los datos. Temperatura en el eje de las X, las variables en Y, y fue de la manera que nos dio o generó la tabla esa. Y pues estas las hicimos con el asistente. Sacamos esa. Pues esto nos da más información. Dice que igualmente la relación entre temperaturas y CO2
parte del millón es estadísticamente significativa. El número de P es 0.5, que vemos la igual gráfica de línea ajustada. Vemos que P aquí nos dio .001. Este grado de correlación entre Y y X dice que la correlación positiva de R es 0.89. Acá arriba es la relación de temperaturas es 0.05. Línea ajustada, residuos versus valores ajustados. Informe de predicción. Tarjeta de informe. Para sacar este nos fuimos asistente, regresión simple, columna X, pusimos CO2 parte por millón, y columna Y temperatura, grados centígrados. Escogemos lineal y digamos tal cual. Fue la manera que se generaron las tablas estas. De correlación creo que fueron los ejercicios. El siguiente, que es regresión, tenemos unas pequeñas definiciones que dice: a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Es una fórmula que es y b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos
influyentes, los cuales son puntos que afectúan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Aquí vemos un ejemplo de edad y tamaño de cintura de hombres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Y pues aquí está la predicción, ya está sacada, que dice que el tamaño de cintura para un hombre de 20 años es 72.158, para un hombre de 40 dice que es 84.676, una persona de 60, una persona ya mayor, dice que es de 97.194. En este ejercicio nos pide determinar la ecuación de regresión, la cual sería esta fórmula, que es gráfica de línea ajustada. Tamaño de cintura de hombre del lado de la Y y del lado de las X, edad de hombre. Pues aquí están las gráficas. De regresión. No, esta es de correlación. Aquí nos da la que me está pidiendo, que es la ecuación de regresión. Esta es la ecuación de regresión, aquí nos la da. Que esta es, tenemos que sumar 59.64 más .6259 por la edad del hombre. En el ejercicio nos pidió la de 20, lo multiplicamos por 20 y ya nos da este resultado. Realmente lo multiplicamos, sumamos primero, sumamos estos dos valores y lo multiplicamos por la edad del hombre. Es de la manera que nos da este resultado. También nos pidió la gráfica de residuos.
Aquí vemos una gráfica de residuo. El histograma también nos da porcentaje, frecuencia, valor ajustado, el versus, ajuste, versus en orden. Y creo que también nos pide ejercicio gráfica de residuos y de predicción. Esto aquí está en la hoja de predicción. Aquí nos da las edades también. Vemos que nos da la de 20, igualmente es el mismo resultado. Nos pide el de 30, 40, ¿no? 40 y 60. Obviamente aquí podemos corroborar 60. Y vemos que es el mismo resultado. En dado caso que nos pidiera otro resultado, solamente sumamos los dos valores que nos dieron, esos dos valores, y multiplicamos por el número que queramos saber y ya ese sería el resultado. La forma en que sacamos la información por las tablas, nos fuimos a aquí en estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Tenemos que acomodar los valores en Y, la tamaño de en el lado de las X, la edad del hombre, y en Y, tamaño de cintura. Aquí tenemos que seleccionar el 4 en 1. La fue de la manera que nos dio. Nos dio la ecuación de regresión. La gráfica de residuo. Y la otra nos fuimos a regresión simple. Obviamente que acomodamos datos X sobre una de las X, la edad del hombre, y en Y la cintura, fosa lineal. Fue de la manera que nos dio. Nos dio la gráfica esta, informe de predicción, que es la que nos está pidiendo que saquemos. Que igualmente dice que la relación entre tamaño y cintura contra cintura de hombre y edad es estadísticamente significativa.
De este lado la correlación positiva nos dio de R.85, que indica cuando un nombre aumenta. Positivo perfecto nos dio un dato poco común. Esto debido a la edad de la persona. Gráfica de residuos versus valores ajustados. Esa fue la manera que le sacamos la tabla esta. Pues este ejercicio creo que fue todo. El siguiente, que es similar, dice ejercicio, edad y tamaño de cintura de mujeres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Y pues este es muy parecido al de los hombres. Igualmente, para sacar la predicción hicimos el mismo procedimiento. Sumamos estas dos cantidades, que es 54.12 más 0.8095, y lo multiplicamos en este caso por 18, nos dio 68.691, por 36 nos dio 83.262, por 54 nos dio 97.833, que es lo que nos pide en este ejercicio. Aquí está gráfica de línea ajustada, normalmente en el lado del eje de las X, edad de las mujeres, y el eje de la Y, cintura de mujeres. Se me da más información. Tenemos gráficas de residuos para cintura en centímetros de mujeres. Tenemos regresión para cintura de mujeres. Y dice que la correlación positiva R.87 indica que cuando edad mujeres aumenta, cintura en centímetros mujeres también tiende a aumentar. Tenemos gráficas de regresión y informe de predicción. En este caso, al momento que la sacamos, los datos no venían aquí, los tuvimos que calcular manualmente. Y pues aquí están los ejercicios resuelto, que nos da varias información. Sacamos la ecuación de regresión.
resumen de modelo, análisis de varianza. Aquí están las gráficas. Después hicimos el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Vamos a hacer la regresión. Aquí acomodamos las filas de la manera que nos generó las tablas. Y pues sería todo. El siguiente tema, que es variación de intervalos de predicción. El ejemplo de peso y consumo de combustible en autos de carretera dice: se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Y nos hace 5 preguntas, que es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Dice: preguntado, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? La respuesta es sí, existe correlación. Pregunta 13 es: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? La respuesta es 63.86%. Pregunta 4 es: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Aquí está la ecuación de regresión que nos arrojó Minitab. La siguiente pregunta es: para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Estos son los datos que nos arrojó Minitab. La forma que resolvimos eso fue hicimos estadísticas, regresión, ajuste por modelo, y aquí seleccionamos carretera millas por galón, y en predictores peso libras. En gráfica solamente seleccionamos 4 en 1 para que nos arrojara estas tablas. Pues aquí está la ecuación de regresión. Los datos de los coeficientes. Pues aquí está la tabla de diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Y la manera que sacamos los demás datos, también nos fuimos a regresión y a predecir. Solamente seleccionamos 4.000, que es el peso del carro que nos está pidiendo. Y esa fue la manera en que hallamos los datos.
pues el ejercicio que nos tocó hacer a nosotros es muy similar. Dice, suponga que tiene valores variados que consisten en las estaturas, en pulgadas, en los pesos, en libras, de 40 hombres elegidos al azar. Dice que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal y los datos que nos arrojó es de 5.22 las correlaciones. Si te pregunto, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Si existe una correlación, puse. La siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y pues están los datos que nos arrojó Minitab. Si te pregunta si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Probablemente aquí está los datos. Estatura en pulgadas se arrojó un valor de 58, un valor máximo de 0.0599 peso libra. La siguiente pregunta, por un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Están los datos que nos arrojó Minitab, que habló de IP con 95% de nivel de confianza es de 55.9195 y valor máximo es 68.4724. Pues la manera en que lo resolvimos es muy parecida al de anterior. Fuimos a regresión, ajuste, modelo de regresión, y que solamente seleccionamos estructura pulgadas, peso en libras, igualmente las gráficas 4 en 1. Esa fue la manera en que nos arrojó los datos para hacer la predicción. Igualmente vamos a predecir, aquí ponemos el peso que nos está pidiendo el ejercicio, y fue la manera en que nos arrojó los datos. Y pasando al siguiente tema de regresión múltiple, que es rendimiento en automóviles, y se utiliza el siguiente conjunto de datos, donde el rendimiento del combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilindrada. Aquí nos pregunta, determina la mejor ecuación de regresión, y pues esta fue lo que nos arrojó Minitab. La siguiente pregunta, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de cilindros y 3.5 de desplazamiento? Autorice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión.
Ahí están los datos que nos arrojó Minitab, con un valor de IP de 95% de nivel de confianza es de valor mínimo de 22.6207 y un valor máximo de 32.0267. La siguiente pregunta: ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Y pues aquí son los datos que nos arrojó Minitab, un valor de Y de 35.7098 y un valor de D de .82383. Pues la manera en que nos resolvimos el ejercicio es parecido al anteriores. Vamos a regresión, en ajuste. Aquí seleccionamos carretera millas por galón. En este caso seleccionamos peso en libras, cilindros, desplazamiento, capacidad, volumen. Igualmente en gráficas 4 en 1. Y esa fue la manera en que nos arrojó los datos. Y para hacer la predicción, igualmente hacer regresión y predecir, ponemos lo que nos está preguntando el ejercicio. El nivel de confianza pues lo dejamos por default. Y fue todo lo que se hizo para hacer la predicción. Y para sacar la optimización solamente hacemos igual a regresión y optimizar respuesta. Y solamente seleccionamos maximizar. En opciones solamente pusimos que es de 6 cilindros el auto para que nos dé los valores. Están y pasando al siguiente ejercicio, muy similar al anterior, dice colesterol, nombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta. Y utiliza las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Y se determina la mejor ecuación de regresión. Y pues estos son los datos que nos arrojó Minitab. Pues si te pregunta cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su estatura es de 95 centímetros. Utiliza solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Pues igualmente aquí están los datos que nos arrojó Minitab. Y la última pregunta: ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? El colesterol máximo nos arroja un valor de Y de 1015.8962
y un valor de punto en D es 79,940. Pues la manera en que resolvimos pues es prácticamente igual que la anterior. Pues tenemos colesterol, estatura en pulgadas, edad, peso, libras, cintura. Pues en gráficas 4 en 1. Fue la manera en que nos arrojó sus datos, y para sacar la predicción igualmente nos fuimos a predecir. Aquí solamente introducimos los datos que nos está preguntando, y fue como nos arrojó estos datos de la predicción. Y una última tabla para optimizar la respuesta. Y bueno, nos fuimos a regresión, pusimos maximizar y en aceptar, y fue como nos arrojó la tabla esa. Pues eso sería todo en los ejercicios.